Mi esposo decía que yo era una loca mientras se besaba con su amante en nuestra casa y me llamaba estorbo con sus amigos. Pero cuando aparecí sin avisar y los enfrenté, Elena Ramírez respiró hondo, mirando a su terapeuta con ojos cansados. No puedo creer que me tomara tanto tiempo darme cuenta de lo que pasaba, continuó. Ahora todo parece tan obvio. 7 meses antes, su vida era diferente. Elena y Javier Soto parecían la pareja perfecta en su elegante apartamento en La Condesa. A sus 32 años, Elena había construido un pequeño pero respetado negocio de diseño de interiores, mientras Javier, 4 años mayor, presumía de su puesto como ejecutivo de marketing en una multinacional. «Tengo que quedarme hasta tarde otra vez», anunció Javier una noche, besándola distraídamente en la frente. «Presentación importante mañana. Es la tercera vez esta semana», comentó Elena, intentando que su voz sonara casual. «¿Quieres que te lleve algo de comer?» «No, no», respondió rápido. «Pediremos algo a la oficina, no te preocupes». Cuando Javier salió, Elena llamó a su amiga y vecina Carmela. «¿Otra vez trabajando tarde?», preguntó Carmela cuando llegó con una botella de vino. «Eso dice». Elena sirvió 2 copas. «Pero últimamente...» «¿Qué?» «Nada. Estoy exagerando, seguro». Carmela la miró fijamente. «Elena, somos amigas desde la universidad. Te conozco. ¿Qué pasa?» «Es que ya no me cuenta nada del trabajo, y cuando le pregunto, se pone a la defensiva. Dice que no lo entendería». «¿Desde cuándo?» «No sé. ¿3 meses?» «Desde que empezó el proyecto con ese cliente nuevo». La oportunidad de confirmar sus sospechas llegó durante una cena que organizaron para los colegas de Javier. Elena notó cómo Luisa Fuentes, una ejecutiva de ventas de 29 años, miraba a Javier mientras hablaba. Más perturbador aún fue cómo Javier le devolvía la mirada. Esa noche, después que todos se fueron, Elena mencionó lo que había visto. «¿Hay algo entre tú y Luisa?» Javier dejó caer un vaso que se hizo añicos en el piso. «¿Qué dices? ¿Estás loca?» Vi cómo se miraban. «Estás paranoica, Elena. Luisa es una colega, nada más». «Pero ya basta», gritó Javier, «siempre igual, inventando historias en tu cabeza. Esto es exactamente por lo que no te cuento cosas del trabajo. Todo lo malinterpretas». Días después, mientras Javier se duchaba, su teléfono sonó con un mensaje. Elena normalmente no lo revisaría, pero estaba junto a ella en la mesa. Solo alcanzó a ver: «Extraño tus besos. Nos vemos después», antes de que la pantalla se bloqueara. Cuando lo confrontó, Javier explotó. «Estás revisando mi teléfono. ¿Quién es la infiel ahora? Eso es invasión de privacidad». Pero el mensaje era de un cliente bromista. «No todos son profesionales como tú, Santa Elena». Con el tiempo, las acusaciones de estar loca se volvieron más frecuentes. Javier comenzó a mover cosas del lugar y luego negaba haberlo hecho. Decía no recordar conversaciones que habían tenido. Cuestionaba todo lo que ella decía. Una tarde, Elena buscaba unos documentos para la declaración de impuestos en el estudio de Javier. En una carpeta, encontró estados de cuenta de tarjetas de crédito con cargos en hoteles de la ciudad y restaurantes caros en noches que él supuestamente trabajaba tarde. Un recibo de una joyería por un collar de oro blanco con fecha del cumpleaños de Elena. Un regalo que ella nunca recibió. Las manos le temblaban cuando llamó a Carmela. «Tenías razón», susurró Elena. «Creo que Javier me está engañando». Carmela suspiró. «¿Qué vas a hacer?» «No sé, necesito estar segura». «Cuidado, amiga. Si Javier te está haciendo dudar de ti misma, es capaz de más». Elena guardó los recibos donde los había encontrado y cerró el cajón. Su mente era un torbellino de dudas y sospechas. ¿Realmente estaba exagerando como decía Javier? ¿O había ignorado señales obvias durante meses? Esa noche, cuando Javier llegó oliendo a perfume que no era el suyo, Elena calló. Necesitaba más pruebas. Necesitaba estar completamente segura antes de acusar al hombre con quien había compartido 7 años de su vida. Lo que no sabía era cuán dolorosa sería esa certeza cuando finalmente llegara. El despertador sonó a las 6. Elena abrió los ojos y notó el lado vacío de la cama. Javier no había llegado a dormir. Un mensaje en su teléfono decía: «Reunión se alargó. Me quedé en casa de Rodrigo. Hablamos mañana».
Elena sabía que mentía. Rodrigo estaba de vacaciones en Cancún. Lo había mencionado en la cena la semana pasada. Se levantó y fue a la cocina. Mientras preparaba café, escuchó la llave en la puerta. Javier entró con cara de cansancio, pero bien vestido. «Buenos días», dijo Elena, observándolo con atención. «Hola», respondió secamente, evitando mirarla. «¿Cómo estuvo la reunión?» «Bien». «¿Y Rodrigo?» Javier se detuvo un segundo. «También». «Qué raro. Pensé que estaba en Cancún». La expresión de Javier cambió de sorpresa a enojo en un segundo. Era otra persona. «Estás confundida. Dijiste casa de Rodrigo en tu mensaje». «No, no dije eso. Lee bien». Elena revisó su teléfono. El mensaje había sido borrado. «Lo leí esta mañana». «Estás imaginando cosas otra vez, Elena», dijo Javier. «Necesitas ayuda». Ese día, Elena comenzó un diario. Anotó fechas, conversaciones, mensajes, todo lo que Javier negaba después. No estaba loca. No estaba imaginando cosas. 3 noches después, durante una cena con colegas de Javier en un restaurante caro, Elena intentó unirse a la conversación sobre estrategias de marketing. «En realidad», comentó ella, «para mis clientes de diseño, las redes sociales han sido fundamentales». Javier la interrumpió con una risa forzada. «Mi esposa y sus opiniones. Ella diseña casas bonitas, pero el marketing es otro nivel, cariño». Todos rieron, incómodos. Elena sintió cómo su cara ardía de vergüenza. De regreso a casa, intentó hablar con él. «Me humillaste frente a todos». «No seas dramática, solo fue una broma». «Me hiciste sentir estúpida. Si te sentiste así es porque tienes inseguridades, no por lo que yo dije». Elena llamó a Carmela al día siguiente. «Ya no sé qué es real y qué no», confesó. «A veces creo que quizás sí estoy exagerando». «Se llama gaslighting, amiga», respondió Carmela. «Es abuso psicológico. Te hace dudar de tu cordura». Una tarde, Elena regresó temprano a casa. Escuchó a Javier hablando por teléfono en el balcón. «Sí, es insoportable últimamente», decía él, riéndose. «Un verdadero estorbo. Siempre preguntando, siempre sospechando». «No, no sabe nada concreto. Tranquila, tengo todo bajo control». Elena se quedó congelada en el pasillo. Javier entró y la vio. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó alarmado. «Lo suficiente», respondió ella. «Soy un estorbo para ti». «¿De qué hablas?» «Estaba hablando de un compañero del trabajo». «Dijiste ella». «No, no lo dije. Escuchaste mal. Otra vez creando problemas donde no los hay». Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras estorbo e insoportable daban vueltas en su cabeza. Una semana después, Carmela visitó a Elena en su oficina. «Tengo una idea», dijo mostrándole un folleto. «Cámaras de seguridad. Para tu negocio. No necesito eso. También podrías instalarlas en tu casa. Por seguridad». Elena entendió la indirecta. «¿Crees que debería espiar a mi esposo? Creo que necesitas saber la verdad, por tu salud mental. Él está jugando con tu cabeza, Elena». 2 días después, Elena instaló cámaras discretas en la sala y el pasillo de entrada, conectadas a una aplicación en su teléfono. Le dijo a Javier que eran por seguridad, después de un supuesto robo en el edificio. Javier anunció un viaje de trabajo a Monterrey por 3 días. Elena fingió creerle. El segundo día, mientras presentaba un proyecto a un cliente, recibió una alerta de movimiento en su casa. Disculpándose, revisó su teléfono en el baño. La imagen era clara. Javier entraba al apartamento, pero no estaba solo. Luisa lo acompañaba. Se besaban apasionadamente en la entrada, luego en la sala. Él le quitaba la blusa mientras caminaban hacia la habitación que compartía con Elena. Elena vomitó en el inodoro. Cuando logró calmarse, revisó más grabaciones. Descubrió que no era la primera vez. Mientras ella trabajaba, ellos usaban su casa, su cama. Con manos temblorosas, guardó los videos. Ya no había duda, ya no había confusión. Ya no podía negarlo ni justificarlo. Llamó a Carmela. «Tenías razón», dijo con voz hueca. «Todo el tiempo, tenías razón. ¿Qué vas a hacer?» «Necesito un plan. No puedo simplemente confrontarlo sin pensar». Esa noche, Elena tomó una decisión. No sería más una víctima.
No sería más la loca. Era hora de recuperar el control. Javier llamó para decir que regresaría en 2 días. Elena respondió tranquila, como si nada pasara. Después de colgar, revisó de nuevo la grabación. Esta vez no lloró. Esta vez sintió algo diferente creciendo dentro de ella, algo frío y determinado. Era hora de prepararse para la confrontación. Elena despertó antes del amanecer. Miró el reloj. 5:13 de la mañana. Su mente no paraba. Necesitaba actuar metódicamente. Abrió su laptop y creó una carpeta nueva. Mi cordura. Allí guardó copias de los videos de seguridad, fotos de los recibos de hotel, capturas de pantalla de mensajes, todo organizado por fechas. Deberías hablar con un abogado, le sugirió Carmela por teléfono. Antes de confrontarlo, ¿tan mal estamos? Elena, él te ha estado engañando y manipulando. ¿Realmente crees que va a reaccionar bien cuando lo confrontes? Esa tarde, Elena visitó al abogado Martín Guevara, recomendado por un cliente. Señora Ramírez, en estos casos es mejor estar preparada para lo peor, explicó Guevara después de escuchar su situación. Sugiero revisar sus cuentas bancarias. De regreso a casa, Elena revisó su computadora. Descubrió transferencias mensuales de sus cuentas conjuntas a una cuenta desconocida. Pequeñas cantidades que sumaban una fortuna después de 2 años. Mientras cenaba sola, los recuerdos golpearon como olas. 3 años atrás. ¿Por qué necesitas seguir trabajando si yo gano suficiente?, preguntó Javier. Porque amo mi trabajo. Es parte de quién soy. A veces siento que amas más tu trabajo que a mí. 2 años atrás. Esa falda es muy corta para una reunión de negocios, ¿no crees? Es profesional, Javier. Solo digo que no quiero que otros hombres te miren así. 1 año atrás. ¿Por qué sigues viendo a Carmela? Siempre estás de mal humor después. Es mi mejor amiga. Te mete ideas en la cabeza. Desde que la frecuentas, nuestra relación ha cambiado. Elena anotó cada recuerdo en su diario. Patrones que no había reconocido. Control disfrazado de preocupación. Manipulación disfrazada de amor. Llamó a su madre para inventar un viaje a Guadalajara. ¿Todo bien con Javier?, preguntó su madre. Sí, mamá, todo perfecto. Elena odiaba mentir, pero necesitaba que Javier creyera que estaría fuera 3 días. Tengo que ir a ayudar a mamá, le dijo a Javier la noche antes. Regreso el viernes. Claro, ve. Te haré falta, respondió él, sin apartar la mirada del televisor. Elena empacó una pequeña maleta y se fue a casa de Carmela, a solo 2 edificios de distancia. Desde allí monitoreó las cámaras. No pasó nada el primer día. El segundo, Javier llamó a Elena. ¿Cómo está tu mamá? Mejor. El doctor dice que no es grave. Me alegro. Tengo mucho trabajo, llegaré tarde hoy. 2 horas después, la aplicación envió una alerta. Elena y Carmela vieron juntas cómo Javier entraba al apartamento con Luisa y otra pareja que Elena reconoció como Miguel y Sandra, amigos de Javier. Va a tener una fiesta mientras cree que no estás, dijo Carmela indignada. Elena marcó a Diego Herrera, un antiguo compañero de universidad que había visto recientemente en un café. Recordaba que trabajaba con Javier. Diego, soy Elena Ramírez, nos vimos el mes pasado. Elena, qué sorpresa. Necesito preguntarte algo sobre Javier. Es importante. La conversación confirmó lo que sospechaba. Javier tenía fama de mujeriego en la oficina. Su relación con Luisa era conocida por todos. Lo siento, Elena. Pensé que tenían algún arreglo. No, Diego. No tenemos ningún arreglo. Después de colgar, Elena tomó una decisión. Sacó su mejor vestido del closet de Carmela. ¿Qué haces?, preguntó su amiga. Voy a mi casa. Si van a tener una fiesta, creo que la anfitriona debería estar presente. ¿Estás segura? ¿No sería mejor esperar a tener todo en orden? ¿Hablaste con el abogado? Estoy cansada de esperar, cansada de dudar, cansada de sentirme loca. Elena se maquilló con cuidado. Se puso el vestido negro que Javier siempre había odiado por considerarlo demasiado elegante. Carmela la abrazó antes de que saliera. Ten cuidado. Estaré pendiente del teléfono. Elena caminó las 2 cuadras hasta su edificio. En el elevador respiró profundo. Las manos le temblaban, pero su resolución era firme. Usó su llave para abrir la puerta sin hacer ruido.
Desde el pasillo escuchó risas y música suave. Entonces le dije que tenía una reunión importante. Y se lo creyó. Era la voz de Javier. Te juro que a veces me pregunto si realmente es tan ingenua o solo finge no darse cuenta. Es demasiado confiada, respondió la voz de Luisa. Pero eso nos conviene, ¿no? Más risas. Elena entró a la sala. 4 pares de ojos la miraron con asombro. Javier se levantó de un salto, tirando su copa de vino. «Elena, ¿qué haces aquí?» «Esta es mi casa, Javier. La pregunta es ¿qué hace ella aquí?», señaló a Luisa. Javier miró a los demás con expresión de fastidio. «Lo siento, amigos. Mi esposa tiene episodios de paranoia últimamente». «¿Paranoia?». Elena sacó su teléfono y mostró una de las grabaciones. ¿Llamas paranoia a esto? El video mostraba claramente a Javier y Luisa besándose en el sofá donde ahora estaba sentada. Miguel y Sandra se levantaron incómodos. «Creo que deberíamos irnos», murmuró Miguel. «No, quédense», dijo Elena. «Esto les va a interesar. ¿Sabían que mi esposo, además de engañarme, ha estado sacando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante 2 años?» Javier se puso pálido. «Estás loca, completamente loca». «No, Javier, estoy muy cuerda. Por primera vez en mucho tiempo veo todo con claridad». El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. Luisa miraba al suelo. Miguel y Sandra intercambiaban miradas incómodas. Y Javier miraba a Elena como si fuera una desconocida. «Esto no termina aquí», dijo Elena finalmente. «Apenas está comenzando. Mi esposo decía que yo era una loca mientras se besaba con su amante en nuestra casa y me llamaba estorbo con sus amigos. Pero cuando aparecí sin avisar y los enfrenté...» Elena miraba directamente a Javier mientras hablaba. «Ya no puedo seguir fingiendo que no pasa nada». El silencio en la sala era abrumador. Miguel se aclaró la garganta. «Nosotros mejor nos vamos». «No, Miguel», dijo Javier. «No tienen que irse por los delirios de mi esposa». Sandra se levantó incómoda. «De verdad, creo que esto es algo privado». Luisa seguía con la mirada clavada en el suelo, su rostro rojo de vergüenza. «Elena, hablemos en privado», insistió Javier acercándose e intentando tomarla del brazo. Ella se apartó. «¿Para qué? ¿Para que me digas que estoy loca otra vez? ¿Para que inventes más mentiras? Estás haciendo un espectáculo», siseó él. «¿Un espectáculo?». Elena rió amargamente. «El espectáculo lo has montado tú durante meses». Diego, que había permanecido callado, se puso de pie. «Creo que deberías escucharla, Javier». Javier lo miró sorprendido. «¿Tú qué sabes de esto?». «Sé que no es la primera vez que haces algo así», respondió Diego con calma. «Todo el departamento legal ha tenido que cubrir tus indiscreciones antes». «¿De qué habla?», preguntó Elena. Diego la miró con expresión seria. «Tu esposo ha tenido problemas por comportamiento inapropiado con varias empleadas y hay irregularidades en las cuentas que maneja». «¡Cállate!», gritó Javier. «No tienes derecho a venir a mi casa y...». «Nuestra casa», corrigió Elena. «La que pagamos con mi dinero también. El mismo dinero que has estado desviando a tus cuentas personales». Luisa finalmente habló. «Javier, creo que debemos decir la verdad». «¿Qué verdad?». Javier parecía acorralado. «Llevamos 2 años juntos», dijo Luisa mirando a Elena. «Me dijo que ustedes tenían un matrimonio por conveniencia, que ya no se querían, pero mantenían las apariencias». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Eso te dijo?». «Me dijo que eras... inestable, que no podía dejarte porque te harías daño». Elena cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su mirada era de acero. «Javier siempre ha sido bueno manipulando a la gente. A mí me convenció durante años de que yo era el problema». La tensión crecía por segundos. Javier, sintiendo que perdía el control, empujó una mesa tirando las copas de vino. «¡Basta! ¡Todos fuera de mi casa!». «No me hables así», gritó Elena. Javier se acercó amenazante. Antes de que pudiera hacer algo, Diego se interpuso entre ellos. «Cálmate, Javier, no hagas algo de lo que te arrepientas». «¿Me estás amenazando? ¿En mi propia casa?». «Te estoy advirtiendo como abogado», respondió Diego. «No empeores tu situación». Miguel tomó a Sandra del brazo. «Nos vamos, esto es demasiado». Luisa también se levantó. «Yo también me voy».
¿Tú también? Javier la miró incrédulo. ¿Después de todo? No puedo seguir con esto, respondió ella, evitando su mirada. Lo siento, Elena. De verdad no sabía. Cuando la puerta se cerró tras ellos, solo quedaron Elena, Javier y Diego. Tú también vete, le dijo Javier a Diego. Esto es entre mi esposa y yo. No me voy a ir si Elena no quiere, respondió Diego. Está bien, dijo Elena. Necesito hablar con Javier a solas. Diego asintió. Estaré afuera si me necesitas, le dio una tarjeta. Llámame si necesitas cualquier cosa. Sé de un buen abogado de divorcio. Cuando Diego salió, Javier explotó. ¿Ya estás planeando el divorcio? ¿Con él? ¿Es lo único que te preocupa, tu orgullo? Me preocupa que mi esposa esté actuando como una loca frente a mis amigos y colegas. Deja de llamarme loca. La voz de Elena temblaba de rabia. Tengo pruebas de todo, Javier. Los videos, las transferencias de dinero, todo. Javier cambió de estrategia, acercándose con expresión arrepentida. Elena, cometí errores. Lo admito, pero podemos arreglarlo, por nosotros. No hay nosotros desde hace mucho tiempo. ¿Me vas a dejar por un error? ¿Un error? Elena sacó su teléfono. ¿Llamas error a meterla en nuestra cama por 2 años? ¿A robarme mi dinero? ¿A hacerme creer que estaba loca? Mostró los videos uno tras otro. Javier y Luisa entrando a la casa, besándose en el sofá, dirigiéndose a la habitación. Javier intentó quitarle el teléfono. Elena lo esquivó, pero él la agarró del brazo con fuerza. Dame ese teléfono. Suéltame. Me estás lastimando. Dame el maldito teléfono. La empujó contra la pared. Elena gritó. El teléfono cayó al suelo. La puerta se abrió de golpe. Diego entró corriendo, seguido por el guardia de seguridad del edificio. «Aléjate de ella», gritó Diego. «Esto no es asunto tuyo», respondió Javier. El guardia se interpuso. «Señor, necesito que se calme o tendré que llamar a la policía». Javier miró a su alrededor. Elena recogía su teléfono. Diego lo miraba con desprecio. El guardia esperaba con la mano en la radio. «Bien», dijo finalmente. «Me voy. Pero esto no ha terminado, Elena». «Sí, Javier», respondió ella con voz firme. «Sí ha terminado». Cuando la puerta se cerró tras Javier, Elena se derrumbó en el sofá. Las piernas le temblaban. El corazón le latía desbocado. «¿Estás bien?», preguntó Diego sentándose a su lado. «No», respondió ella con honestidad. «Pero creo que algún día lo estaré». Esa noche, Elena se quedó en casa de Carmela. No durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Javier transformada por la rabia. Cada sonido la sobresaltaba. Por la mañana, llamó al abogado que Diego le había recomendado. Era hora de comenzar los trámites de divorcio. Era hora de recuperar su vida. La guerra comenzó al día siguiente. Elena llegó a su oficina y encontró 3 mensajes de cancelación de clientes importantes. Todos mencionaban circunstancias imprevistas como motivo. ¿3 cancelaciones el mismo día?, preguntó Rosa, su asistente. Nunca nos había pasado. Elena sabía exactamente qué había pasado, o más bien, quién. Javier no tardó en contraatacar. Llamó a amigos comunes, contando su versión. Elena había enloquecido, tenía delirios de persecución. Lo acusaba injustamente de infidelidad. «Me llamó Sofía», dijo Carmela esa tarde. «Me preguntó si sabía que estabas teniendo episodios. Javier le dijo que habías montado una escena de celos injustificada». «¿Le creíste?», preguntó Elena con amargura. «Por supuesto que no. Le dije que dejara de repetir chismes, pero no todos eran como Carmela». Pronto, Elena notó miradas extrañas en el supermercado, mensajes de preocupación de conocidos. Incluso el portero del edificio parecía evitarla. Una semana después de la confrontación, Elena fue a la oficina del abogado Ramón Velasco. «Señora Ramírez, debo ser sincero», dijo después de revisar su caso. «Su esposo está intentando declararla mentalmente inestable». «¿Qué? ¿Puede hacer eso?» «Está alegando que usted tiene un historial de comportamiento paranoide y que las acusaciones de infidelidad son parte de un delirio». «Tengo videos, pruebas, y los usaremos, pero debe prepararse para una batalla sucia». Ese mismo día, llegando a casa, Elena encontró las cerraduras cambiadas. «Lo siento, señora»,
dijo el portero, evitando su mirada. El señor Soto dijo que era por seguridad. Algo sobre que usted estaba actuando errático. Elena llamó inmediatamente a su abogado, quien le aconsejó no crear un escándalo. Fueron a la policía y consiguieron una orden para entrar al apartamento con un cerrajero. Cuando finalmente entró, Elena encontró la casa revuelta. Faltaban cosas, su laptop de trabajo, documentos importantes, incluso algunas joyas que había heredado de su abuela. «Esto es robo», dijo furioso Velasco. «Presentaremos cargos». Javier respondió con una orden judicial que le prohibía a Elena acercarse a él, alegando que ella lo había amenazado la noche de la confrontación. «Es su palabra contra la mía», explicó Velasco, y él presentó declaraciones de Miguel y Sandra apoyando su versión. «¿Qué? Pero si ellos vieron todo. Aparentemente son más amigos de él que de usted». Los siguientes días fueron un infierno. Elena tuvo que buscar un lugar temporal para vivir. Las facturas legales se acumulaban. Más clientes cancelaban contratos. Una noche, sentada en el pequeño apartamento que había alquilado, Elena revisó su teléfono. 20 llamadas perdidas de Javier, mensajes cada vez más agresivos. «Esto puede terminar si eres razonable. Nadie te va a creer. Te estás arruinando por nada». Bloqueó su número. 10 minutos después, él llamó desde otro teléfono. «¿Hasta cuándo vas a seguir con esto?», gritó Javier. «Hasta que se haga justicia», respondió ella antes de colgar. El golpe definitivo llegó cuando Javier le envió una carta de demanda por difamación exigiendo una cantidad exorbitante por daños a su reputación profesional. Elena se derrumbó. No podía pagar más abogados. No podía seguir perdiendo clientes. No tenía fuerzas para otra batalla. «No puedo más, Carmela», lloró en el hombro de su amiga. «Me está destruyendo». «Eso es lo que él quiere», respondió Carmela. «Que te rindas». «¿Y qué se supone que haga? Cada día es peor. A veces pienso que quizás estoy exagerando. Quizás debería aceptar su oferta de arreglarlo después de todo lo que te hizo, después de cómo te manipuló». Elena se secó las lágrimas. «Tienes razón, no puedo rendirme ahora». Al día siguiente, Elena recibió una llamada inesperada. «¿Elena? Soy Diego Herrera. ¿Podemos hablar?». Se encontraron en una cafetería alejada del centro. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Sobreviviendo. Tengo información que podría ayudarte». Diego le contó que había estado investigando por su cuenta. Javier no solo la había engañado a ella, ha estado malversando fondos de la empresa. «Tengo pruebas, y hay 2 exempleadas que están dispuestas a testificar sobre su comportamiento inapropiado. ¿Por qué me ayudas? Porque lo que te está haciendo no es justo, y porque yo también fui víctima de sus manipulaciones en el pasado». Con la nueva información, el caso tomó otro rumbo. El abogado de Elena presentó las pruebas de malversación ante la corte. Las exempleadas firmaron declaraciones sobre el comportamiento de Javier. La presión aumentó cuando la empresa de Javier inició una investigación interna. De repente, él ya no parecía tan seguro de sí mismo. 3 meses después de la confrontación inicial, Javier ofreció un acuerdo de divorcio más razonable. «Quiere terminar esto rápido», explicó Velasco. «Su posición en la empresa está en riesgo. ¿Debo aceptar? Es una oferta decente considerando todo. Recuperaría parte de su dinero y podría seguir adelante con su vida». Elena lo pensó durante días. Aceptar significaba terminar la pesadilla, pero también significaba que Javier no enfrentaría todas las consecuencias de sus acciones. Finalmente, decidió aceptar el acuerdo. Estaba exhausta, física y emocionalmente. Necesitaba paz más que venganza. El día que firmó los papeles del divorcio, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Ya no era la esposa engañada, ya no era la loca de Javier. Esa noche, sola en su pequeño apartamento, Elena lloró, no de tristeza, sino de alivio. El camino había sido brutal, pero había sobrevivido. La reconstrucción sería lenta, pero por primera vez en mucho tiempo, Elena veía un futuro posible más allá del dolor. 1 año después, Elena colocaba un jarrón con flores frescas en la mesa de su nuevo apartamento. Era más pequeño que el que compartía con Javier,
pero cada rincón reflejaba su personalidad. Colores cálidos, texturas interesantes, detalles que contaban historias. El timbre sonó. Era Carmela con una botella de champán. ¿Lista para celebrar?, preguntó abrazando a su amiga. «Todavía no puedo creerlo», respondió Elena, mostrándole los documentos. Oficialmente divorciada. Después de meses de negociaciones, el divorcio finalmente se había concretado. Elena había recuperado parte de su dinero y, lo más importante, su tranquilidad. «A tu nueva vida», brindó Carmela cuando sirvieron el champán. «A la verdad», añadió Elena, «y a las amigas que nunca dudaron de mí». El camino no había sido fácil. Las primeras semanas después de separarse de Javier, Elena apenas podía funcionar. Dormía mal, comía poco y cuestionaba cada decisión que tomaba. Por recomendación de Carmela, comenzó a ver a la terapeuta Lucía Ortega. «El gaslighting deja cicatrices profundas», le explicó Lucía en una de sus primeras sesiones. «Te hace dudar constantemente de ti misma. A veces todavía escucho su voz en mi cabeza diciéndome que estoy loca», confesó Elena. «Eso es normal, pero con el tiempo esa voz se irá debilitando y la tuya se hará más fuerte». Lucía tenía razón. Con cada semana de terapia, Elena recuperaba fragmentos de sí misma. Comenzó a confiar nuevamente en sus percepciones, a valorar sus sentimientos, a establecer límites claros. Su negocio también comenzó a recuperarse. Después de perder varios clientes importantes por los rumores que Javier había esparcido, Elena tuvo que reinventarse. Se enfocó en proyectos más pequeños pero significativos. Diseñó espacios para mujeres recién divorciadas, como ella, que buscaban un nuevo comienzo. Una tarde, recibió una llamada inesperada. «Elena, soy Diego Herrera». Desde la noche de la confrontación, Diego había mantenido contacto esporádico, principalmente profesional, ayudándola con aspectos legales del divorcio. «Quería invitarte a tomar un café», dijo él, «solo para ver cómo estás». Elena dudó. No estaba lista para comenzar una relación, pero apreciaba la ayuda que Diego le había brindado. «Me encantaría, pero solo como amigos. Necesito tiempo». «Por supuesto», respondió él. «Lo entiendo perfectamente». El café se convirtió en una costumbre semanal. Elena descubrió que Diego era un buen oyente, inteligente y respetuoso. A diferencia de Javier, no intentaba controlarla ni menospreciar sus opiniones. «¿Qué te hizo ayudarme aquella noche?», le preguntó Elena meses después. Diego suspiró. «Javier arruinó la carrera de mi hermana en la empresa. Usó su posición para acosarla y luego la hizo quedar como incompetente cuando ella lo rechazó. Lo siento mucho. Cuando vi cómo te trataba, no pude quedarme callado otra vez». Con el tiempo, Elena reconstruyó su círculo social. Algunos amigos regresaron avergonzados por haber creído las mentiras de Javier. Otros se alejaron definitivamente. Elena aprendió a aceptar estas pérdidas como parte necesaria de su renacimiento. Un día, revisando su correo electrónico, encontró un mensaje que casi borra. Era de Javier. «Elena, he estado reflexionando sobre lo que pasó entre nosotros. Cometí errores que lamento profundamente. ¿Podríamos hablar? Creo que ambos necesitamos cerrar este capítulo adecuadamente». Su primer impulso fue ignorarlo. ¿Qué podría decirle Javier que no fueran más manipulaciones? Pero después de consultarlo con Lucía, decidió responder. Se encontraron en un café concurrido. Elena llegó temprano eligiendo una mesa con buena visibilidad, cerca de la salida. Cuando Javier entró, casi no lo reconoció. Había perdido peso y parecía más viejo. «Gracias por venir», dijo él sin atreverse a mirarla directamente. «¿De qué querías hablar?» «Quería disculparme. Por todo. Por cómo te traté. Por Luisa. Por hacerte dudar de ti misma». Elena lo observó en silencio. El Javier que tenía enfrente parecía sinceramente arrepentido, pero ella había visto esta actuación antes. «¿Por qué ahora?» «Estoy en terapia», explicó él. «Parte de mi proceso es asumir responsabilidad por el daño que causé. ¿Esperas que te perdone?» «No espero nada, Elena. Solo quería que supieras que reconozco lo que hice». Elena bebió un sorbo de su café, procesando sus palabras. «Aprecio tu disculpa, Javier,
pero no puedo darte el perdón que buscas, al menos no ahora. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque manipulaste cada aspecto de mi vida durante años. Me hiciste creer que estaba loca. Destruiste mi confianza, mi negocio, mis amistades. Eso no se arregla con una disculpa. Javier asintió, aceptando sus palabras sin defenderse. Cuando Elena se levantó para irse, él la detuvo con una pregunta. ¿Eres feliz ahora? Elena lo pensó un momento. Estoy en paz y aprendiendo a ser feliz de nuevo. Esa noche, en la inauguración de una exposición que presentaba sus diseños de interiores, Elena se sintió genuinamente orgullosa por primera vez en mucho tiempo. La galería estaba llena de personas que admiraban su trabajo. Carmela estaba allí, apoyándola como siempre. Diego también había venido, manteniendo una distancia respetuosa. Y para sorpresa de Elena, Luisa apareció brevemente, quedándose en un rincón apartado. Cuando un periodista la presentó como la exesposa de Javier Soto, Elena lo corrigió con firmeza. Soy Elena Ramírez, fundadora de Estudio Ramírez Diseño. Por fin, después de tanto tiempo siendo definida por su matrimonio y su divorcio, Elena volvía a ser simplemente ella misma. No la víctima, no la esposa engañada, no la loca de las acusaciones de Javier. Solo Elena Ramírez, una mujer que había caído y se había levantado más fuerte y más sabia que antes. 2 años después, el sol de la tarde entraba por las ventanas del estudio de Elena. 2 años habían pasado desde la firma del divorcio. Su negocio había encontrado un ritmo estable, no tan grande como antes, pero con clientes que valoraban su enfoque auténtico y personal. Este espacio transmite exactamente lo que buscaba, dijo Mariana, una clienta reciente. Seguridad, pero también posibilidad. Ese era justamente el objetivo, respondió Elena, observando satisfecha la transformación del apartamento. Un lugar que honre tu pasado, pero invite a crear nuevas memorias. Mariana, una madre soltera que comenzaba de nuevo tras un divorcio complicado, había contactado a Elena después de ver su página web. Espacios de transición, diseño para nuevos comienzos. ¿Cómo supiste capturar tan bien lo que necesitaba?, preguntó. Elena sonrió. Digamos que tengo experiencia personal en reconstrucciones. Esa noche, Elena se reunió con Carmela y Luisa en un pequeño restaurante que habían descubierto recientemente. Lo que había comenzado como una conversación incómoda entre Elena y Luisa hace más de 1 año, se había transformado gradualmente en una amistad inesperada. Todavía me cuesta creer que estemos aquí, las 3 juntas, comentó Luisa mientras brindaban. La vida da giros extraños, respondió Carmela, pero me alegra que hayamos llegado a este punto. Elena asintió. Después de su confrontación inicial, Luisa la había contactado meses después, buscando disculparse. Al principio, Elena se había mostrado reticente, pero con el tiempo comprendió que Luisa también había sido manipulada por Javier. Te hacía creer que eras especial mientras me pintaba como una loca inestable, le había explicado Elena durante su primera conversación a solas. Y yo le creí, reconoció Luisa. Me avergüenza haberme dejado engañar así. Con el tiempo, compartiendo sus experiencias, ambas mujeres descubrieron patrones similares en cómo Javier las había manipulado. Lo que comenzó como una búsqueda de cierre se convirtió en una alianza inesperada y luego en amistad genuina. ¿Alguna noticia de Diego?, preguntó Carmela cambiando de tema. Elena sonrió levemente. Cenamos la semana pasada. Va despacio, respetando mis tiempos. Su relación con Diego había evolucionado cuidadosamente. Primero como amigos, luego como confidente, y finalmente en los últimos meses como algo más. Elena había sido clara desde el principio sobre sus miedos y límites, y Diego había demostrado una paciencia que contrastaba dramáticamente con la exigencia constante de Javier. Me alegra, dijo Luisa sinceramente. Te mereces alguien que te valore. Mientras caminaba a casa después de la cena, Elena recibió un mensaje de su terapeuta confirmando su sesión mensual. Después de la intensidad del primer año, ahora veía a Lucía con menos frecuencia, pero valoraba estos espacios para procesar su crecimiento continuo. Has reconstruido tu vida admirablemente, le había dicho Lucía en su última sesión, pero el trauma deja huellas profundas.
Es normal que ciertos patrones o miedos resurjan ocasionalmente. Elena lo había experimentado. Momentos de duda intensa, miedo irracional a estar siendo manipulada, dificultad para confiar en sus propias percepciones. Pero cada vez era más capaz de reconocer estos episodios como ecos del pasado, no reflejos de su presente. Al día siguiente, mientras compraba café en su lugar habitual, Elena vio a Javier por primera vez en meses. Estaba con una mujer joven que reía de algo que él decía. La escena era dolorosamente familiar. Javier la vio y su expresión cambió. Dijo algo a su acompañante y se acercó a Elena. «Hola», dijo simplemente. «Hola, Javier». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «¿Te ves bien?», comentó él finalmente. «Estoy bien», respondió Elena, sorprendida de lo poco que sentía al verlo. Ni odio ni miedo, solo una especie de tristeza distante. «Me alegro». Javier miró hacia su acompañante y luego nuevamente a Elena. «Debería volver». Elena asintió. Cuando Javier se dio vuelta para irse, notó algo en su expresión al hablar con la joven. Los mismos gestos, la misma actitud ligeramente condescendiente que había usado con ella al principio. Sin pensarlo, Elena sacó una tarjeta de visita y escribió un número en el reverso. Cuando Javier se distrajo pagando la cuenta, se acercó discretamente a la mujer. «No me conoces», dijo en voz baja, «pero si alguna vez necesitas hablar con alguien, llama a este número». Era la línea de ayuda para víctimas de abuso que Lucía le había recomendado tiempo atrás. La mujer la miró confundida, pero guardó la tarjeta. Elena salió de la cafetería sintiendo una mezcla de emociones. No sabía si había hecho lo correcto, si la mujer realmente necesitaba ayuda o si estaba proyectando su experiencia. Pero no podía simplemente callar. Esa tarde, mientras terminaba los planos para un nuevo proyecto, Elena recibió una llamada de Diego. «¿Te gustaría venir a la inauguración de la nueva oficina legal?», preguntó él. «No tienes que quedarte mucho tiempo». «Me encantaría», respondió sinceramente. Después de colgar, Elena se detuvo frente al espejo de su oficina. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había dudado de su cordura 2 años atrás. Había cicatrices, sí, pero también una fortaleza que antes no estaba. «Mi esposo decía que yo era una loca», pensó, recordando aquellos días oscuros. Las palabras ya no dolían como antes. Se habían transformado de heridas abiertas a recordatorios de lo que había sobrevivido. Elena Ramírez había reconstruido su vida pieza por pieza. No era perfecta, pero era suya, y esta vez nadie podría convencerla de lo contrario. Intentó detenerla, pero ella se levantó y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Afuera, la noche estaba fresca. Valeria respiró hondo y caminó hacia su coche. No lloró. No se sintió triste, solo cansada. Sabía que esa no sería la última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor, vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar. O quizás estaba en el bar de siempre, ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio. Ese silencio incómodo que solo existe cuando 2 personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo.
su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Listo, te veo a las 9 en mi oficina. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió. Solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío». «Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche». Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio. Odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?». «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. «¿Qué haces?», preguntó Diego siguiéndola. «Te estoy ayudando a empacar». «Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. «Vete a casa de tu madre. O con Camila. No me importa. Solo vete». Diego tomó la maleta con las manos temblorosas. «Vas a arrepentirte de esto». «Puede ser, pero no va a ser esta noche». Él se quedó parado en la puerta de la habitación unos segundos más, esperando que Valeria cambiara de opinión. Pero ella ya estaba sacando sábanas limpias del armario, preparándose para dormir sola. Diego salió del departamento sin decir nada más. Valeria escuchó la puerta cerrarse y después el sonido del elevador bajando. Solo entonces se permitió sentarse en la cama. Miró el cuarto vacío,
la mitad del closet ahora sin ropa, el lado de Diego en la cama completamente liso. No lloró. No podía. Todavía había demasiadas cosas que hacer. Tomó su teléfono y abrió la aplicación del banco. Cambió todas sus contraseñas. Canceló las tarjetas compartidas. Separó las cuentas. A las 6 de la mañana, cuando el sol empezaba a entrar por la ventana, Valeria por fin cerró los ojos. Pero solo durmió 2 horas. A las 9 tenía cita con Rodrigo, y después de eso todo iba a cambiar. La oficina de Rodrigo estaba en el piso 12 de un edificio corporativo en Polanco. Valeria llegó con ojeras y el mismo vestido de la noche anterior. No había tenido energía para cambiarse. «Te ves terrible», dijo Rodrigo cuando ella entró. «Gracias», respondió Valeria, dejándose caer en la silla frente al escritorio. Rodrigo abrió su laptop y giró la pantalla hacia ella. «Revisé todo como me pediste, y encontré más de lo que esperabas». Valeria se inclinó hacia adelante. «¿Qué tan malo es? Diego no solo sacó dinero de tu cuenta compartida, usó tu nombre como aval para una línea de crédito. $30,000. Valeria sintió que le faltaba el aire. «¿Cómo es posible? Yo nunca firmé nada». «Falsificó tu firma. Tengo copias de los documentos. La letra es parecida, pero cualquier perito puede confirmar que no eres tú». Rodrigo le mostró los papeles. Valeria los leyó una vez, 2 veces. Efectivamente, ahí estaba su nombre, su dirección, hasta su número de identificación fiscal. Pero esa no era su firma. ¿Y ese dinero dónde está? Parte lo usó para pagar deudas de tarjetas de crédito. Otras fueron transferencias directas a la cuenta de una tal Camila Hernández. Valeria cerró los ojos. «Por supuesto». «¿La conoces?» «Sí, es su amante». Rodrigo se recargó en su silla. «Valeria, esto es fraude. Puedes demandarlo penalmente». «Lo sé. Vas a hacerlo». Valeria se quedó en silencio. Pensó en Diego, en sus años juntos, en todo lo que alguna vez sintió por él. Pero esos sentimientos ya no existían. Solo quedaba el cansancio. «Todavía no sé», respondió finalmente. «Primero necesito proteger lo que me queda». Rodrigo asintió. «Ya hablé con el banco. Pueden anular ese crédito y quitarte como aval, pero vas a necesitar presentar una denuncia formal por fraude». «¿Cuánto tiempo tengo?» «1 mes. Máximo». Valeria se levantó. «Gracias, Rodrigo. Te debo una. No me debes nada. Solo cuídate». Salió del edificio con la cabeza dándole vueltas. Necesitaba un plan. Necesitaba pensar con claridad. Pero antes de poder llegar a su coche, vio a alguien esperándola en la banqueta. Camila. La chica estaba recargada en un poste, con lentes oscuros y una chamarra demasiado grande para ella. Cuando vio a Valeria, se enderezó. «Necesito hablar contigo», dijo. «No tengo nada que hablar contigo», respondió Valeria, pasando de largo. «Por favor, solo 5 minutos». Valeria se detuvo, giró y miró a Camila directo a los ojos. «¿Qué quieres?» «Quiero explicarte lo que pasó. Ya sé lo que pasó. Diego te usó igual que me usó a mí. Fin de la historia». Camila se quitó los lentes. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando toda la noche. «Él me dijo que tú vivías de su dinero, que eras una mantenida, que le habías quitado todo y que por eso trabajaba en el restaurante». Valeria soltó una risa amarga. «¿Y tú le creíste?» «Sí, le creí todo. Me prometió que en cuanto se divorciara nos íbamos a casar, que iba a conseguirme un ascenso, que me iba a dar una vida mejor. Y ahora